amigos? Comenzando un nuevo programa acá en Radio Agricultura de nuestros tres mosqueteros. Esta pinta que tengo el día de hoy se debe a la cuenta pública que realizó el alcalde Mario Desbordes de la comuna de Santiago respecto de la gestión que ha realizado el último año y medio, que ha ido sin dudas en directo beneficio de todos los vecinos que han visto cómo la comuna comienza a cambiar con el paso del tiempo. Quiero mandar también un tremendo saludo a Jaime Belolio, alcalde de Providencia, que me invitó el día de ayer también a la cuenta pública de la comuna de Providencia, una comuna hermosa, pujante, diría yo que con los mejores espacios públicos que podemos encontrar. Esa es la verdad. Vamos a conversar de esto y le parto presentando a ella porque también fue de cuentas públicas, porque también es diputada, porque también está haciendo la pega, porque también anda en terreno. Nuestra queridísima diputada Unión Demócrata Independiente, distrito número 11, Constanza V. ¿Cómo está, amiga? Muy bien, muy buenas tardes, querido Pancho. Efectivamente, ayer estuve en la cuenta pública de Lo Barnechea y hoy día en unos minutitos más tengo la cuenta pública de Vitacura. Vitacumbia. Vitacumbia. Para los amigos Vitacumbia. Así nomás. Casa del Toro. De nuestro queridísimo aprovechamos a mandarle saludos. Casa del Toro y del Tigre. Y del Tigre, sí. Y de Candelaria, para los que saben. Oye, y Pancho, te quiero aprovechar de agradecer a los tres mosqueteros, por supuesto, por haberme invitado nuevamente, porque vamos segunda semana consecutiva. Así que pero por eso mismo. De ahora en adelante todos los jueves. Si el problema es cuando usted me empieza a decir es que no puedo, es que tengo actividad, que tengo que ir a la junta de vecinos, y ahí nos vamos a enojar. Ahí vamos a pelear. Vamos a pelear terrible brígido. Estamos a la derecha, por la izquierda de su pantalla, es nuestra reina, la profesora, la historiadora, viene recién llegando desde Antofagasta, donde fue a dar charlas a 2 universidades y no la funaron. Mi queridísima Magdalena Mervilá. Muy bien, aquí estamos. Gracias, Panchito. No, la verdad es que fue un evento fantástico. Las facultades de ingeniería de la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, que trabajan en conjunto y que tienen un proyecto conjunto de ingeniería, y esto era para académicos y por lo tanto era gente civilizada. Si el problema está cuando tenemos a los alumnos que están sobreideologizados, los monos. Y quiero aprovechar de invitar a todos a leer la columna que escribí hoy en la Tercera PM sobre una reflexión sobre las universidades, que tiene que ver con lo que hablamos ayer, porque ayer básicamente estábamos hablando de qué son las universidades, qué debieran ser, qué es lo que le ha pasado, porque los académicos que se autodenominan académicos se olvidaron que son maestros, porque las universidades son asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad, ¿ya? Y por lo tanto ese foco hay que volver a ponerlo, porque hay que salvar a la institución más importante de Occidente. Yo celebro esta iniciativa que tuvo la universidad, las 2 universidades en este caso, y la Facultad de Ingeniería, esta preocupación, porque son ingenieros, eran ingenieros, era ingeniería, y nos invitaron, los invitados de la mañana era por una parte Cristian Banken y yo. La necesidad de las humanidades, la necesidad del relato, que es tan importante. 2 cabezas pesadas. La verdad es que estuvo muy interesante, así que mando muchos saludos a todos los que lo organizaron, porque estuvo todo impecable, así que todos mis cariños. Me falta solamente presentar a uno de los panelistas del día de hoy, que no está mal el concepto, no es panelista. ¿Por qué? Porque es conductora de este programa, es la que se echó el buque al hombro en la temporada Los Mosqueteros 2026. La vamos a bautizar, eso sí, la vamos a bautizar como la reina del Partido Nacional Libertario. Mierda. Mi queridísima amiga Ivette Avaria. ¿Cómo estás? Bien. Que por fin aprendí cómo pronunciar su apellido. No, eso es notable. Te demoraste solo 3 meses, pero bien, vamos bien, es una noticia. Oye, no sé si me gusta tanto mi apodo, porque reina hay una sola, que es la Maiva. Sorry. Princesa. Igual suena flight. Esa es como dama. Me encanta. La ñora del Partido Nacional Libertario. Y si le damos un rango mayor, pongámosle la Imperatrix. La emperatriz. Pero eso suena más que reina. Ella te está dando el título. Le está dando el título de reina. Tú eres la reina. Yo no soy la reina, yo soy The Queen. No es lo mismo. Ah, es verdad. Está bien, The Queen, es verdad. Ya, sometámoslo a votación. Ayer en la universidad una de las que participaba me dice, ¿te puedo entrevistar para mi canal de YouTube? Ya, perfecto. Y entonces ella se llamaba de nombre Reina, así que cariños a Reina, y Reina dijo, aquí yo, Reina, entrevistando a The Queen. Notable. Magdalena Mervilá, qué máquina.
Qué máquina. Pero yo no soy Oye, les soy toca, lápiz. entiendo que les toca sin filtro después también. Sí, ahí vamos a estar con Maida Mervilá, vamos a estar con Ricardo Neumann y con Paz Charpentier. Ah, panelazo. Panelazo, y al frente... 3 diputados y la Uh, genia de Magdalena Mervilá. Efectivamente, ¿no? Ya. Y pero podríamos decir que son los ángeles también de Richie. Sí, vamos a ser los Los ángeles de Ángeles de Richie. Richie, Pero sí. somos primero Con los todo el ángeles de respeto a su Orrego. señora. Sí. Somos los ángeles de Orrego y después seremos las ángeles de Las Orrego. ángeles de Demasiado, Richie, demasiado tal cual. angelicales, chiquillos. Tal cual. Lamento decirle que necesitan más maldad. No, yo creo que No, eso hay que el rock hay que and tener más roll del maldad. Partido Nacional Libertario, No, la porque chaqueta de cuero. demasiado ¿ah? angelical, no. Oye, ¿se después puede la izquierda se ser aprovecha. nacional libertario sin tener chaqueta de cuero? ¿O está absolutamente prohibido por las bases? Digamos del que partido? hay que someterlo a votación. Pero yo el otro día vi a No, pero hay Johannes un tema. como con un chalequito, esto es como un chalequito gilet y como Sí. con una chaqueta verde. Con una chaqueta una Sí, pero chaqueta eso- tradicional. eso ya, es ya. usada. Viene Austriaca, pero hay que decir una cosa, Pancho Rego. Rego aquí está diciendo se puede ser nacional libertario sin chaqueta de cuero. Yo no tengo partido Y ahí no está soy con su nacional chaqueta. libertario, no soy de ningún partido Está y yo tapada de chaquetas tengo de más cuero. chaquetas de cuero que nadie porque soy la reina de la Magda, chaqueta de cuero. a mí me La gusta reina la de Ferdi. verdad. La reina de Me Ferdi. gusta la verdad. Y usted puede ser que no sea militante del Partido Nacional Libertario, pero usted es libertario. Yo soy De corazón. Es más, no. Espérate, Sí. yo tengo que definir unas cosas. Yo tengo muchas cosas en común con los libertarios, tengo muchas cosas en común con muchos, pero yo soy yo, Magdalena Mervilá, única. Y Por eso hice la mi cuenta, análisis eso es la cuenta. Ahí de quedaste, quién Pancho soy, Rego. porque me lo preguntó Trapeando el piso ayer. con Pancho Rego. Me lo preguntó ayer precisamente Cristian Banque, me dijo cómo yo me definía. Entonces yo le conté la historia, que yo me preguntaba qué era. Y que yo pensé en un minuto que era libertario, me junté con libertarios y algunos teníamos cosas en común y otras cosas no. Me junté con otros y empecé a decir, no, tampoco soy esto. Y recuerdo que yo estaba trabajando en la tesis y me compré un libro, o varios libros en realidad, de Roy Scruton. Y yo venía en el avión leyendo Scruton y fue como, vi la luz. Y dije, Como la vio él cuando vio la revolución de claro, verdad y transitó hacia la derecha exacto. Y conservadora. yo dije, oh, ¿qué soy? Yo soy conservadora, no solo conservadora, tal vez paleoconservadora. Y efectivamente lo que tengo que decir es que yo tengo muy claro que hay que cambiar, quiero cambiar muchas cosas, muchísimas cosas, pero tengo más claro qué quiero conservar y por qué quiero conservarlas. Por eso mismo soy conservadora de la línea de mi adorado Roger Scruton. Saludos al cielo para un hombre gigante. Si me regala alguno de sus libros, Oye, yo feliz. Maida, pero tú sabes que entonces eres más cercana al nacional libertario de lo que tú crees. Hay muchas cosas, yo creo que sí. Porque de hecho, Johannes, yo, digo, el partido somos bien paleolibertarios. Ya, pues esa guay la inventó Johannes. Eso no lo ha inventado Johannes. Sí, esa es una- lo inventó Johannes. es una corriente. Anarcocapitalista y minarquista. Y Ya, pero después no- Johannes inventó los palolibertarios. ¿Te das cuenta? Por eso está en RN. Ya. Oh, hoy esta es la segunda semana consecutiva que le tiramos un patito con el cambio de partido. ¿eh? No, O sea, esto es el programa que voy. sea- programa que voy. Por eso no hay. Hoy día en la hay tercera más viene que una eso. nota que Hay dice más que y eso. Francisco En Rego, todas partes, RN, eso el yo más quiero cercano a decir. republicanos, señala que, Como comillas. hay- ¿En serio? En todas partes hay personas que tenemos puntos muy importantes Sí, en común. sí, en lo pero no. esencial, por supuesto que compartimos. Muchachos, los quiero llevar al tema del día de hoy. Lógicamente seguimos hablando del Plan Nacional de Reconstrucción y Reactivación Económica y Social presentada por el gobierno de José Antonio Caz para realizar una reforma respecto al sistema tributario, incentivos para la inversión, generación de empleos, pro crecimiento. Pero hay un tema que se está instalando en la agenda pública de relatos, que son los relatos que se están levantando desde un sector político y el otro. La izquierda, como es habitual, ha generado la caricatura de que esta es una reforma que va a beneficiar a los super ricos porque el empresario opresor gordo, esta vaca lechera que hay que estrujar, le va a quitar los derechos sociales al pueblo. Mientras que desde la derecha levantamos el discurso de que esta es una reforma pro empleo, pro crecimiento, crecer con oportunidades. Pero la disputa hoy día está en la agenda pública. Las encuestas señalan que hay un 49% de ciudadanos a favor de la reforma, mientras que un 45-44% está en contra. Estamos en un debate abierto, Constanza V. Sí, yo creo que, a ver, es importante dos cosas. La primera es respecto de la importancia de este proyecto. Este proyecto a mí me da esperanza.
yo por lo menos estoy optimista con respecto al proyecto, porque creo que es la primera vez en, yo te diría que 12 años que se presenta un proyecto que aborda tantos temas, pero que apunta a un objetivo que es el crecimiento, ¿cierto? Crecimiento, mejorar la productividad, que haya más empleo, y salir un poco de un camino que a mi juicio ha sido un camino equivocado, que en los últimos 12 años nos ha tenido estancados en términos económicos desde la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Por fin estamos desviando el camino y de alguna forma estamos generando un quiebre en términos de poder salir adelante y mirar con esperanza el futuro. Entonces, eso quizás como primer punto. Como segundo punto muy importante, a propósito de lo que dices tú en relación con cómo ha percibido la gente esto, la opinión pública, esta fuerza política no organizada, que es la opinión pública y que se mide muchas veces a través de las encuestas, donde necesitamos informar cuáles son precisamente los elementos centrales de esta propuesta. Sí. Eso es muy importante, o sea, comunicar, aprovechar la semana distrital, que de hecho en la próxima semana el tema comunicacional no solo le corresponde al gobierno, también le corresponde al oficialismo. Y lo tercero es que yo veo de parte de la oposición dos oposiciones. Palito para los diputados. Salgan a trabajar los semanas distrital, los queremos ver en la calle. Sí, en la calle, informando. Sí, pues. Y por otro lado veo, y con esto cierro, Pancho, veo, no sé cómo lo percibes tú desde el Congreso también, pero veo una oposición que tiene claro cuál es el diagnóstico, que comparte el diagnóstico en términos de que Chile, las decisiones que se han tomado, y esto no ha sido, la falta de crecimiento en Chile, la baja productividad, el desempleo, no es mala suerte, son decisiones políticas equivocadas que se han tomado durante estos últimos 12 años. Son sucesivas reformas tributarias que le han quitado certeza a los inversionistas. Por cada gobierno una reforma tributaria nueva, y una reforma tributaria que siempre es para subir los impuestos. Y creo que es importante en eso que hay una oposición que tiene claro que ese diagnóstico es el correcto, y que la solución va por esta vía. Pero por otro lado tenemos una oposición que no comparte ese diagnóstico, donde tenemos no solamente opiniones distintas, sino que pareciera que tenemos datos distintos, y respecto a esa oposición no vamos a poder hacer mucho para cambiarlo. Pero sí tenemos que en el fondo enfocarnos en la apertura que ha dado cierta parte de la oposición, en el sentido de que vamos en la dirección correcta, de que esto permite, ¿cierto?, poder enmendar de alguna forma el camino, y que hay un camino de esperanza para nuestro país. Magda, me interesa mucho que hablemos del relato, porque finalmente este pack de reformas que son de carácter tributaria, que tenían por objeto propender al crecimiento, a la generación de empleo, crecer con oportunidades, como quiero bautizar esta reforma, crecer con oportunidades, se juega en el debate público, en que la ciudadanía diga efectivamente, como dice la Connie, el crecimiento es la clave para que el país salga adelante. Por supuesto, pero yo creo que es bien importante, sobre todo para contrarrestar, y así como antídoto al relato falso que está estableciendo la izquierda, y hablemos de la izquierda, la ultraizquierda, esa izquierda que está un poco, que ha decidido, que más bien sabíamos que iba a actuar como actúa, y que no es democrática y nunca lo ha sido, y si alguien se lo creyó, yo creo que con estos 6 años, si no lo entendió, quiere decir que está duro de cabeza, ¿ya? Pero lo que quiero plantear es que ellos dicen esto beneficia a los súper ricos y solo a los súper ricos, es una reforma tributaria encubierta. Ya, toda ley que incluye muchas leyes tiene que tener en el fondo transformaciones que le permitan, y en este caso el foco es muy bien lo que tú planteas, es el crecimiento. Y lo que tienen que comprender es que cuando dicen los súper ricos, los impuestos los pagamos las personas, y las empresas, cuando le subimos los impuestos a las empresas obviamente que le suben los costos. Cuando a la empresa le suben los costos, tiene dos alternativas: o cierra, que es una alternativa, pensemos en una pyme que no le da y genera desempleo, que no es bueno para la gente, o bien sigue funcionando, pero como quiere ganar plata tiene que subir el precio, y por lo tanto nos suben los precios a nosotros. O sea, ustedes no piensen que la empresa, porque le subieron los impuestos, va a perder plata, y para no perder plata nos va a cobrar más a nosotros. O sea, lo que pagamos los impuestos somos nosotros, y no solo la clase media, porque ese otro gran mito que yo todavía recuerdo hace años atrás, una persona que yo le estaba explicando me dice: no, porque yo no pago impuestos. Entonces le dije: ¿cómo que tú no pagas impuestos? Entonces era una persona que ganaba un sueldo, pongámosle el 20% de tu sueldo, eso, un poquito como en el fondo, pongámosle ese sueldo mínimo. Entonces yo le dije, se lo expliqué en manzana, le dije: bueno, de esto, y se lo dibujé, todo esto se lleva al Estado. Y me dice: ¿pero cómo? Entonces le digo: cada vez que tú compras las cosas, en el fondo el 19% se lo lleva el Estado. Entonces le expliqué: a ver, ¿cuánto te costó tal cosa? Y le fui explicando. Entonces,
abría los ojos y me dice, pero qué injusto. Entonces, sí, claro, es que los impuestos son injustos porque la justicia es dar a cada uno lo que es de propio suyo, y en ese sentido las personas en justicia debieran quedarse con todo lo que producen, siendo así de honesta. Ahora, nosotros constituimos el Estado y le damos una razón de ser y estamos dispuestos a financiarlo, y por eso nosotros podemos aceptar impuestos, pero los impuestos pueden ser aceptados en tanto no sean injustos, y por lo mismo, y eso está por Constitución. Entonces, uno de los principios de hecho es la justicia tributaria. Exactamente, la justicia tributaria. Entonces, a ver, si nosotros miramos el impuesto que se le está bajando a las empresas, el gobierno anterior había propuesto lo mismo porque el país estaba frenado y en ese momento nadie dijo nada. 25 en ese momento, María Marcela. De acuerdo, pero nosotros estamos por sobre la OCDE, con que nos encanta compararnos, y por lo tanto es un país, ese impuesto, ese sobreimpuesto nos hace poco competitivo, que evidentemente eso hace que el gran problema no es solo crecer, que es súper importante, pero uno de los objetivos más importantes de esta reforma, para que no digan que eso es para los súper ricos, es para todos aquellos que no tienen empleo. Un país está sano cuando tiene pleno empleo, y aquí se han hecho muchas medidas contrarias al empleo. Te la venden, la pesca, como te venden la pesca, con la idea de que esto es bueno para los trabajadores. Vamos a subir el sueldo mínimo. Pero si no hay pega. Ya, pero eso, ¿y por qué no lo subimos a 3 millones de pesos? Imprimamos más billetitos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Claro. Vamos a bajar las horas laborales. Suena súper bien, pero genera desempleo. Entonces, lo primero que uno dice, crecer y llegar, ojalá, al pleno empleo. Que toda persona que quiera trabajar encuentre trabajo. No, Lucho, no me tire la cortina todavía. Vamos a alargar un poquito el primer bloque porque falta que meta la cuchara nuestra querida Iveta Varias. No hay problema con eso, o me tengo que ir a la pausa comercial y le dejamos para la vuelta. Usted manda, Lucho. Acá el jefe es usted, Lucho, no soy yo. Si quieren, no, vamos nomás. Vamos. Volvemos. Me cambio la música. Nadie se va, ya. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Te agarro al chuleteo. Este seguro de autos te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. ¿Te has dado cuenta, querido, que a veces es el universo el que te está dando señales, es la vida la que te da señales, y algunas de esas son clarísimas como el agua? Simple, ingresa a latamwin.online y regístrate con el código mosqueteros porque te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, te pusiste a jugar, apostaste, ganaste, ¡pum! Palo al gato, 30 minutos. En solo 30 minutos la plata va a estar depositada en tu cuenta corriente porque en Latam Win, ¡pum!, te hacemos la transferencia en una patada. Síguenos en @LatamWinChile. Juégatela, apuesta y gana. Hacer crecer tus ahorros de manera fácil y segura y rápida es posible. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, obtén una de las mejores tasas del mercado y haz crecer tus ahorros rápidamente y 100% online. Simúlalo hoy en consorcio.cl. Estábamos conversando sobre lo que significa el relato en la reforma
del Plan Nacional de Reconstrucción y Reactivación Económica, lo que significa el debate público, porque esto es batalla cultural. Hay una postura de izquierda que es de carácter estatista, colectivista, de economía planificada, keynesianos, donde ellos dicen crecer con igualdad, con redistribución en términos de la izquierda. Nosotros decimos crecer con oportunidades, crecer con desarrollo, crecer con empleo. Y ese debate, Ivette, hoy día está en la agenda pública, lo escuchamos en la declaración que tuvo Raúl Soto, Jaime Araya, hoy día post-cónclave de la oposición, donde se pusieron de acuerdo en cómo salir a atacar a la reforma. Y el discurso es el mismo. Los super ricos, el 1%, no faltarle respeto a Ricardo Lagos, decía Raúl Soto hoy día en la mañana, porque el presidente José Antonio Kast había citado a Ricardo Lagos Escobar respecto de la importancia de crecer. Ellos decían, no le falten el respeto a Lagos, porque Lagos no dijo eso, dijo crecer con igualdad. ¿Qué te parece? Me parece que cuando hablan de que esto está enfocado a los mega ricos, es no entender cómo se crea el empleo. Y es tan simple como que nosotros, como sector político, tengamos que repetir hasta el cansancio, como disco rayado, que el empleo no lo crea el Estado, ¿ya? O sea, bueno, sí, contratan asesor y todo, pero eso no es creación de empleo, eso es gastarse los impuestos de la gente. Sí. El empleo lo crean las empresas cuando tienen la posibilidad de crecer. Una empresa que no tiene posibilidades de crecer no puede crear empleo. Si no crea empleo, la gente sigue estancada, sigue con deudas. Entonces, la Connie había dicho algo re importante, que decía que las únicas reformas tributarias que hemos visto se han enfocado en subir impuestos, en recaudar impuestos. Y al final, lo que eso hace es solamente seguirle quitando al que ya tiene poco, lo que profundiza el estancamiento, y un país estancado, al final, que también recauda menos, genera más pobreza. Es como ir haciendo una bicicleta hacia abajo, no terminas de salir a flote. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que ya a esta altura no me sorprende, es esta capacidad de la izquierda de quitarle los patines, como había dicho el ministro de Educación hace muchos años, hace un par de años, que en el fondo a ellos les da lo mismo que la gente se empobrezca, que a todos les vaya mal por igual, con tal de no ver que el rico sea más rico, con tal de no ver que la empresa siga creciendo. Es como lo dice Agustín Laje en su último libro, o en su penúltimo libro, él habla mucho de la envidia de la izquierda. El origen del pensamiento zurdo, recalcitrante, que hablaba la Maida, violentista, es justamente la envidia. No quiero que el resto crezca, por lo tanto prefiero matar absolutamente toda iniciativa económica y no me importa la gente es solamente un eslogan de propaganda para generar votos. Y otra cosa también que quería comentar es de lo que dijo la Maida, cuando tú pagas tus impuestos al final del día, y lo lógico es que o en un mundo ideal sería que tú te quedes con toda tu plata, con toda tu producción. Pero también tenemos una responsabilidad moral, una responsabilidad social con la gente que tiene menos oportunidades, de ayudarlos un poco. Para mí la caridad no tiene que ser obligatoria, tiene que ser voluntaria, ¿ya? Pero ahí es otra discusión, digamos, por ¿ya? Algo la solidaridad es solidaridad. Exacto. Buena vez por todas. Exacto, ¿ya? Pero esa es otra discusión. Pero sí me parece que si tenemos impuestos que son obligatorios, el Estado tiene que cumplir también con su parte. Y la parte fundamental es el tema de la seguridad. La seguridad, el bienestar de los ciudadanos, y que es algo que el Estado lleva fallando, pero demasiados años. Entonces, pongámonos de acuerdo con esas cositas. Entonces, hay un tema ahí, Connie, que es este ADN que tiene la izquierda más radical, aparte del terraplanismo económico, de no entender de macroeconomía, de factores productivos, de inversión, de rentabilidad. Me encantó eso del terraplanismo económico. Sí, pero que son terraplanistas económicos, si realmente piensan que la economía, weón, es un triángulo. A mí me gusta analfabeto económico. Es que usted es más dura que yo. Usted es más dura que yo. Pero lo que pasa es que el terraplanismo es un concepto para denigrar a la Edad Media, y esa gente no era terraplanista. Pero por eso el término no lo usa. Me gusta eso de denigrar, que no puedo decir porque no hay comisión de ética. Claro. Acá no hay comisión de ética. Pero en el ADN de esta izquierda más dura, más radical, más centralista, siento más estatista, está esto de que no me molesta que el pasto del vecino sea verde. Sí. Lo que quiero es que sea igual de amarillo que el mío. Que esté igual de descompuesto que el mío. Por ahí va un poco el relato de la izquierda. Sí, sin duda. O sea, a ver, sí, hay un tema también yo lo he comentado harto a propósito de este proyecto. Le tienen alergia al crecimiento, sí, a la palabra crecimiento. Y a la pala. Pero ¿sabes por qué? Porque no soportan a la clase media, porque si no votan por ellos. Sí, o sea, y también porque son flojos, porque si ellos también pudiesen crecer, lo harían.
pero prefieren que el Estado se los regale, prefieren recibir los bonos, la plata fácil en vez de trabajar, porque si no les molestaría el crecimiento del otro. Y también tienen una visión, yo lo voy a decir de una manera quizás media benevolente, pero una especie como de amor al Estado. Sí. En sí mismo, ¿cierto? De hecho, cuando uno escucha muchas veces los discursos de los diputados de izquierdas, especialmente de la izquierda más radical, y las preocupaciones, entre comillas, que tienen respecto a este proyecto, por ejemplo, hablan de que al Estado se le va a sacar plata, es que el Estado va a perder facultades, es que el Estado va a perder fuerza. Oiga, si el Estado va a estar al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y el Estado no crea riqueza. A propósito de lo que tú decías antes, el Estado no crea riqueza, se gasta la plata. No crea riqueza. Entonces, esto de repente muchas veces cuando se dice el tema de los impuestos es que vamos a recaudar menos. Oye, el recaudar menos significa básicamente que el Estado va a tener menos plata. El punto es, bueno, ¿por qué no? Pero ese es el debate que tenemos que dar. Quizá eventualmente el recaudar menos significa que a la gente se quede con un poco más de plata. Exacto. Que se genera, es algo bueno. Entonces es algo positivo. Entonces de repente se utiliza, o este lenguaje de alguna manera desnuda lo que para la izquierda es precisamente lo importante, que no son las personas. La persona no está al centro, el Estado tiene que estar al centro. Y esa es una diferencia ideológica muy grande que tenemos nosotros. De hecho, es la este principal panel diferencia, diría ¿no? yo, con ello. Sí, la sé principal que diferencia. Me gusta mucho lo que dijiste, Connie. Creo que deberíamos repetir más eso de que cuando el Estado recauda menos, eso es bueno para la gente. Usted tiene más. Como cuando entonces cada vez que la izquierda diga es que el Estado va a recaudar menos, qué bueno, la gente entonces va a tener más plata. Para empezar a que la gente se mete esa idea en la cabeza. Está súper bueno. El recaudar bien explicado. Claro, o sea, el recaudar menos, finalmente tú dices, bueno, ¿cómo lo compensas? Tú normalmente se dice eso, claro, hay elementos que tiene el Estado que son irreemplazables, ¿verdad? El Estado finalmente se necesita el Estado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que entregar seguridad, por ejemplo, monopolio exclusivo de la fuerza. Pero, ¿por qué, por ejemplo, viene acompañado, este gobierno viene con la instrucción de bajar el presupuesto, por ejemplo, de ciertos ministerios? Bueno, precisamente porque se está buscando, comillas, ¿cierto?, compensar bajar la recaudación, y porque estamos gastando mucho más plata de lo que estamos recibiendo. De hecho, solamente con la contención del gasto público, que serían 3.000 millones de dólares, esto podría financiar la reforma que se está presentando por el gobierno de José Antonio Kast, solamente conteniendo el gasto. Y si tú a eso le sumas que la promesa no es contener 3.000 millones de dólares, la promesa es contener 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Esa fue la promesa de campaña, de hecho, ¿te acuerdas? O sea, y la gente lo votó sabiendo eso. Y tengo que decir una cosa para que la gente tenga muy claro. Todo lo que está pasando a nivel internacional, que hizo que efectivamente tuviésemos un alza en las bencinas y que no lo pudiéramos controlar por razones de que no teníamos caja y que todos lo están sintiendo, le está pasando al mundo entero. Pero hay que decir que antes de ayer, el gobierno de Emmanuel Macron, estamos hablando de Francia, hiper socialista, anunció un recorte de 6.000 millones de euros del presupuesto, y de esos 2.000 millones de euros van a quitar beneficios sociales. No hay plata. No hay plata. Estamos peleados por Magda. Hay plata. Tal cual como dije el otro día, a la izquierda que le encanta seguir los ejemplos internacionales, sigamos los buenos ejemplos internacionales. Sí, pues, también se decían, no era tanto. Bueno, yo creo que están todos recortando como locos, porque efectivamente la situación está de calambre y nosotros no tuvimos posibilidad de paliar esta crisis, así como los terremotos y otras cosas, porque literalmente, y en buen chileno, el gobierno anterior se pitió o se embolsó toda la plata. No, se le llevaron puesto, por eso están reclamando. Revisar completamente el proyecto de la reforma presentada por el gobierno no es cuestión de un día para otro. Así como que si yo he escuchado, por ejemplo, a los diputados de la izquierda, desde el Partido Socialista, o sea, desde el Partido Socialista realmente, del PPD, hasta el Frente Amplio del Partido Comunista, señalar que van a llevar la reforma al Tribunal Constitucional. Yo se la leí. Entonces, ya, te leíste 240 páginas en 10 horas. Sí. No, pues brother, sí, eso es falso. No lo leíste, lo van a rechazar sin leerlo. Exacto. Entonces así de miserable. Pero porque eso esa es la pero palabra. eso lo hacen con todos los proyectos de ley. Pero si anunciaron que casi que lo iban a rechazar antes de que lo presentaran. Si la Sí. cuestión es muy, ya llega a ser hasta ese punto. Es burdo, ¿cierto? ya, Es burdo. Pero cuando uno empieza a leer los ridículo. fundamentos de hecho y derecho, como decimos los abogados de este plan, las primeras 2 o 3 páginas del proyecto de ley están los fundamentos de carácter económico, macroeconómicos, para dar lugar a la reforma que se está presentando. Y las cifras son bien elocuentes. O sea, son 12 años donde el país ha estado pegado en un crecimiento del 2%. Salvo, lógicamente, adivinen.
obvio, pues los gobiernos de derecha que crecieron en su primer gobierno 5.4 Piñera y en el segundo en un 2.5. Bachelet, con pandemia, estallido delictual, y con Sí, estallido al 2.5 cuando Así el mundo es. crecía al 1.7. Así es. Al 1.7. Michelle Bachelet 1.8 de crecimiento. Gabriel Boric 2.0. Yo estoy seguro que esa cifra se va a corregir a la baja y va a quedar en 1.9. Sobre todo por las cifras de enero y febrero respecto de las cifras negativas del IMASEC. Estoy seguro que va a bajar. Un cachito. Son 12 años creciendo al 2%. Solamente en el gobierno anterior te pidiste 40.000 millones de dólares en deuda. La aumentaste. Eso es la mitad del presupuesto de la nación. El gobierno anterior destruyó 250.000 empleos. O sea, recibió el gobierno con una tasa de desempleo del 7.7 y lo entregó con una tasa del 8.3. Pero el promedio fue de un 8.6. En las mujeres sobre el 9%, el 22% de los jóvenes está desempleado. 1 de cada 5 jóvenes está desempleado. Es un país que no tiene oportunidades, que no le otorga oportunidades a su ciudadanía para que pueda salir adelante. Y creo yo, Connie, y esto me toca porque somos diputados que estamos en el terreno y vamos a dar la cara, y nos vamos a las juntas de vecinos, y cuando fue el aumento de la benzina fuimos a dar la cara y explicamos las medidas y dijimos que la cuestión era difícil, pero lo que nos piden los ciudadanos son trabajos de calidad, en jerga de izquierda, trabajo digno. No nos piden bono, no nos piden subsidio, nos piden oportunidades, ¿o no? Totalmente, y por eso creo que además las medidas que vienen en el proyecto en materia de empleo son súper importantes, porque vienen enfocadas en poder proteger los empleos formales. Y eso es algo que es muy, muy importante, porque no solamente tenemos un desempleo alto, 860.000 personas buscando pega, un desempleo femenino también muy alto, en algunas regiones incluso llega hasta los 2 dígitos. Y eso es muy doloroso, y adicionalmente son personas que en el fondo, la gente que hoy día no tiene pega también, comparado con años anteriores, el desempleo es por más tiempo, ¿cierto? O sea, que llevan buscando pega mucho tiempo. Un año no de encontrar pega, año y medio de encontrar pega. Ese foco de poder proteger los empleos formales que ya existen, de romper eso, es muy importante, y también de bajar la informalidad, porque el tema de la informalidad es un gran problema, es un gran tema, es terrible en términos de mediano, de largo plazo, lo que viene la jubilación y lo que significa también la protección precisamente del empleo. Entonces, cuando tú ves las medidas que se tomaron en el gobierno pasado, eran todas pensadas en la práctica en como si existiera pleno empleo. Protección del empleo, las 40 horas, aumento de salario mínimo, y todo eso se ve como un check súper positivo, y cuando tú ves en la práctica que ese tipo de acciones tienen consecuencias, bueno, esas consecuencias son precisamente un desempleo más alto, un desempleo femenino llegando en 2 dígitos en algunas regiones, y también un aumento de la informalidad. Lucho, estamos, sí, lo siento muchachos, así de rápido pasa volando este programa, segundo bloque de los dos. ¡Ay, papá! Segundo bloque de los tres mosqueteros se termina, vamos a la pausa comercial y ya retornamos. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latanduvin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Ahora sí que sí. Tercer bloque de los tres mosqueteros. Estamos conversando junto a Constanza V, diputada electa de la Unión Demócrata Independiente, distrito número 11. Un saludo a todos los vecinos de Las Condes, Loban, Nechea, Vitacura, Peñalolén y La Reina, junto a nuestra queridísima Ivette Avaria y Magdalena Mervilá. Ivette, usted que es conductora de este programa todos los días que yo no estoy o que la Magda no está, te pido que por favor saludes y hagan la mención de la Radio Agricultura, porque no solamente nos puede escuchar a través de la plataforma digital de
Radio Agricultura TV o a través del 92.1, sino que también estamos En muchas la partes. tele. Que esta es una muy buena noticia porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Cacha. Así que es una tremenda noticia. Nos pueden buscar en BTR en el canal 47, en Claro el canal 518, GTV Sur canal 143, Mundo canal 114 y el Zapping el canal 166. Chicos, de verdad esto es muy buena noticia. Y por supuesto, como siempre, en el canal de YouTube Agricultura TV, porque ya son 90 años comprometidos con todo Chile y seguimos creciendo, pues. Último bloque y nos vamos al tiro a los temas peliagudos. El acuerdo fue entre el gobierno, el oficialismo y el Partido de la Gente. La conferencia pública señaló por parte de Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente, de que eran 3 ámbitos para que ellos aprobaran la idea de legislar la reforma presentada por el gobierno: rebaja del impuesto a los pañales, rebaja del impuesto a los medicamentos y mantención del 12.5 como tasa de impuesto corporativo de primera categoría a las pymes. Todos lo entendimos así. Yo debo ser claro. Y todos estuvimos contentos porque, creo yo, los que estamos acá, todos impulsamos que las pymes mantengan su tasa tributaria de un 12.5 y que no suba a un 25%. Obvio. Pero hoy día ardió la polémica. Y al parecer hubo discrepancias. Muy bien. Pero me retracté. Lo hiciste Hubo fantástico. discrepancias entre la postura del oficialismo, del Ejecutivo y del Partido de la Gente. ¿Qué les parece esta disputa? Y dejo la mesa abierta. Para que primero la quiera tomar, la toma. A ver, Pancho, yo creo que hubo una disputa, o sea, una descoordinación no solo entre esos 3 personajes o actores, sino que dentro del Ejecutivo también hubo una misma disputa, porque mientras un ministro decía una cosa, Yo se lo escuché otro a Pepe decía García otra. clarito. Exacto, 12.5. todos escuchamos lo que dijo García, pero después sale el ministro Alvarado a decir que no, que eso no estaba comprendido. Entonces viene Valenzuela y hace que Parisi, me imagino que es de Estados Unidos, no lo sé, pero Parisi Salte, también, salte. claro, a decir, oye, ya, respeten los acuerdos, y después Quirós, en la Comisión de Hacienda, le da una bajada diciendo que efectivamente el proyecto contempla un alivio tributario y que el cálculo dice que ellos contempla una cifra cercana al 7% desde el 12,5% actual. Y eso lo dijo en la Comisión de Hacienda. No me queda claro. A ver, te lo voy a leer, dice, textual, dice: consultado por el tratamiento para las pequeñas y medianas empresas, Quirós sostuvo que el proyecto contempla un alivio tributario relevante mediante un crédito asociado a la contratación formal. Es que Primero eso que es nada, decir que la No, tasa de es que impuesto, es que es escucha, no, espérate, que la tasa de impuesto corporativo efectiva que van a terminar pagando las pymes hoy día con este proyecto baja. Nuestro cálculo es que baja a una cifra cercana al 7% desde el 12,5% actual, afirmó. Sí, pero es que eso es otra cosa. Si me das un segundo ahí para explicarlo. Lo que pasa es que, a ver, el proyecto de reconstrucción, ¿cierto? El que ya se presentó, viene incorpora un crédito por la contratación de personas formal, sí. Entre, ayúdame ahí, 549 mil pesos y 850 mil pesos de tope 15%, que es inversamente proporcional, pero lo que hace es básicamente decirle al pyme: yo te voy a, como Estado, devolver hasta el 15% por cada trabajador, cuando tus trabajadores son del sueldo mínimo, para que tú no pagues el PPM, que son los impuestos clásicos, el pago previsional mensual, ni tampoco pagues el IVA. Y en el caso de que te sobre plata, o sea, ya no tienes que pagar PPM, no pagaste IVA, te devuelvo en cash el excedente. Y eso lo que hace es buscar que el empresario contrate trabajadores formales. O sea, que los tenga a contrato, que estén a honorario, que terminen pagando sus cotizaciones previsionales, su salud, su seguro de cesantía. Claro que y lo que hace eso en la práctica es que en algunos casos dice que el alivio va a permitir que la pyme, porque normalmente, ¿cierto?, es la pyme la que paga sueldos más o menos entre esa banda, claro, va a bajar de un 12,5 a un 7. Ya, eso es una cosa, que eso viene incorporado en el proyecto. Lo otro es lo que viene abajo de la misma noticia que estamos leyendo, que dice: respecto al régimen permanente para las pymes, es ahí donde está relacionado con el acuerdo que señala Pancho. Indicó que la meta del Ejecutivo siempre ha sido mantener una tasa de un 12,5%, aunque aquello será abordado en una futura iniciativa legal. ¿Qué es lo que significa eso? En términos simples. Sí. En términos simples significa de que hoy día ese 12,5% que pagan las pymes está hoy día por ley se mantiene
pero transitoriamente hasta el 2029. Entonces, lo que se está buscando es de que eso no llegue solo hasta el 2029, sino que sea permanente. Y eso es algo que en la práctica se busca que eso se mantenga en una futura iniciativa legal, pero no viene incorporado dentro de este proyecto. Y es ahí donde está el tema de la ¿Y dónde estuvo la confusión entonces con el ministro Alvarado? Claro, o sea, si alguien dice que no se va a mantener un 12.5 es porque puede subir un 13, un 14, un 15, un 16. No, pero ¿por qué la comunicación fue distinta? ¿Por qué tuvo que salir Valenzuela, Parisi a decir que no estaban respetando el acuerdo? Dos cosas en esta materia. La primera es porque el tema es peliagudo. O sea, hablar de este tipo de cifras es peliagudo. Entonces, cuesta explicar en términos simples la cantidad de medidas que el gobierno está presentando. Y la segunda es porque se confunde el concepto. Entonces se confunde el concepto de lo que es el impuesto corporativo de primera categoría a lo que es un crédito de carácter tributario que el Estado otorga a la pyme para que pueda descontar el pago de impuestos. Esas son medidas de pyme, pero no es lo mismo. Sí, pero esto hay que aterrizarlo. Entonces, efectivamente, es difícil transmitirlo. Ahora, Magda, en lo relevante creo que el ministro se haya confundido. No, pero mira, a ver, más allá de eso, yo creo que no hay un acuerdo al interior. Pero más allá de eso, aquí es de los tres mosqueteros, que somos una voz en la política y que de alguna manera defendemos las ideas de la libertad, vamos a presionar y decir, si alguien se equivocó, corríjanlo. No pueden subirle el impuesto a las pymes. Es más, 12.5 debieran además diferenciarlo, porque hay P, hay Pi, hay PIM y hay pyme, que no son lo mismo. Hay unos que no le alcanza la M porque no son medianas y por lo tanto, por el nivel de facturación debieran haber incluso pequeñísimas empresas que debieran estar las microempresas deberían totalmente exentas de impuestos. Sí, empresas con un trabajador, con dos trabajadores, empresas familiares. Porque la pyme en general te abarca hasta 20 personas. Ese es como el promedio, o sea, estandarizado. Que en ese pyme es, digamos, muy amplio, porque además pequeña y mediana no es lo mismo. Entonces, también por el índice de facturación. Ya yo me río porque yo tengo una P, no soy pyme, soy P, soy yo nomás, básicamente. Y a mí una vez me acuerdo que me llamó Impuesto Interno para revisar. Entonces yo lo miraba y le digo, usted tiene mucho tiempo. Y me quedé mirando y me dice, no, entonces que me llama a mí para revisarme. No, es que quiero ver si lo está haciendo bien. Entonces yo le digo, ¿está ordenado? Sí, está ordenado. Entonces yo le digo, ya, perfecto, pero ¿usted ha visto cuánto yo facturo? Porque si un funcionario público tiene tiempo para llamar, para fiscalizar a alguien que factura realmente muy poco. ¿Sabéis cuál es el correo a mí más raro que me ha llegado el Servicio de Impuestos Internos? El más raro que me ha llegado. Usted tiene que declarar sus ingresos como influencer. ¿Serio? ¿Sí? Debido a la cantidad que tiene de seguidores en redes sociales, acuérdese que usted cuando hace canjes o recibe ingresos por publicidad en sus redes sociales, tiene que declararla en el Servicio de Impuestos Internos. Oye, pero te sentiste lavado. O sea, esa fue muy debo estar en alguna base de datos donde estamos bien. O sea, pero igual es como un piropo lo que te dijeron en ese. Sí, pero ya como si estáis preocupados de eso, es porque es ridículo, no te podéis preocupar de eso mientras tenéis tremendas empresas, tenéis gente lavando dinero, tenéis los casinos ilegales, tenéis estos chinos que no dan las boletas, tenéis un montón de cosas y te preocupáis de un influencer que hace publicidad y hace canje. Sí. No, mejor. Brutal. No, y otra cosa, hay gente que se dedica a ser influencer y por lo tanto ese es su trabajo. Sí. Pero hay otros, yo particularmente en mi caso tengo seguidores y de pronto una pyme me cuenta algo y yo lo hago de buena onda. Sí. Yo de verdad nunca he cobrado por una publicación y ciertamente apoyo a quien, y solo, ojo, apoyo a gente que a mí me parece que es valioso, que es bonito, que o sea, lo que yo pongo es porque a mí me gusta. Oye, a mí me pasa lo mismo. Yo he hecho publicidad justo de los regalos, por ejemplo, que me llegan de repente, del cositas y qué rico ayudarlos a crecer como empresa. No sé, a lo que me acuerdo aquí una vez nos mandaron unas mermeladas que eran más buenas. A ti, a mí no. Pero la mermelada, ¿cómo la declaramos? ¿Cuánto vale? ¿2.440? No sé, pues te pregunto. Depende de qué tan rica estaba. Oiga, muchachos, me quedan 2 minutos de programa y quiero aprovechar de hacerle una pregunta a nuestra profesora Constanza V, porque el día de hoy nuevamente tuvimos tomas en colegios. Sí. El Liceo de Aplicación, Instituto Nacional, Liceo 1 de Santiago, que se están manifestando en contra de la ley de escuelas protegidas. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir ahí? Bueno, precisamente la ley de escuelas protegidas está
Protegiendo de esto. para proteger de ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo encuentro bien, y es como de sentido común. ¿No te pasa, Pancho, que uno ve Es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Uno ve este tipo de hechos y a quienes se sienten como paladines de la representación del estudiantado, etcétera, no solamente no condenan, sino que avalan este tipo de cosas, votan en contra de la ley de escuelas protegidas en circunstancias de que, oye, si al colegio se va a aprender, no a delinquir. ¿Cuál es el punto? Ahora podría explicarte lo que significa esta medida. Perdón, sí, ya, la explico en breve. Para la gente que no está explico en breve. sobre el tema. Se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados la ley de escuelas protegidas, que en simple viene a permitir a los sostenedores, o sea, esto no es una obligación, pero viene a permitir a los sostenedores, es decir, básicamente quien administra, quienes son dueños de los colegios, de poder tomar medidas para revisión de mochilas, revisión de bolsos y efectos personales para evitar de que puedan entrar con objetos que puedan hacer daño a otra persona. Sí. Segundo, permite, además de que, o sea, no pueden forzarlo. Si el niño joven en el fondo se niega, llaman al apoderado. Si hay indicio de que se cometió un delito o que se va a cometer, carabineros y policía de investigaciones, y además se establece que quien está condenado por un delito contra la vida, contra la integridad física o contra propiedad pública o privada, no va a acceder a gratuidad por 5 años. Si es condenado por ley de responsabilidad penal adolescente y el tribunal estima de que se cumplió con el objetivo, con la finalidad, ¿cierto?, de reinserción social, le puede levantar esa inhabilidad. Eso está aprobado, pasa al Senado, ¿ya? Pero está aprobado en la Cámara de Diputados. Y en nuestra comisión, Pancho, ahí tenemos otra ley, que es la de agravantes, que básicamente viene a agravar la pena en el caso que sea condenado una persona que cometa un delito de estas características dentro de un establecimiento educacional o contra miembros de la comunidad educativa. Ahora sí que sí me quedan 2 minutitos, Ivette. Perfecto. Hay un intento, déjate tirarte la pregunta para que la aproveche. Hay un intento por parte de la izquierda de levantar la movilización social. ¿No te pasa como que no está aprendiendo? Como que lo que habíamos pronosticado. Cuidado con decir eso. Sí, no subir al cielo porque te puede caer en la cara. Claro. Pero lo que hemos visto hasta el momento es que hay intentos, lo que pasó en la Universidad Austral de Chile, lo que está pasando con la toma de los colegios, las primeras movilizaciones que se realizaron cuando fue el cambio de mando, pero es la sociedad la que está diciendo no, loco. No. Mira, la pregunta, yo te iba a decir que quería justo tocar otra cosita, aprovechando que es el día del libro, pero voy a unir las dos respuestas. Máquina. ¿Por qué? Hoy día es el día del libro, chiquillos. Hoy es 23 de abril, así que aprovechando, y les voy a recomendar un libro que también va con tu respuesta, que es un libro que a mí me gusta mucho, que supuestamente es un libro para niños, que se llama Momo, de Michael Ende, el mismo escritor de La historia sin fin. Entonces los recomiendo mucho. Y esto cuenta la historia de una niña que tiene una facultad, un superpoder así increíble, que es la facultad de escuchar. Y ella escucha de tal forma que a los tontos se le ocurren ideas inteligentes, la gente triste se pone contenta, o sea, es máquina. Y justamente por eso nota cosas que los demás no ven. Entonces un día llegan los hombres grises, que son los que roban, o sea, que le quitan el tiempo a la gente. Entonces la gente empieza a ser más eficiente, empieza a hacer las cosas rápido, porque hay que ahorrar tiempo, producir más, que no detenerse. Y todo se vuelve mucho más eficiente, pero se empieza a perder otras cosas, se empieza a perder el alma. La gente empieza a vivir mejor en apariencia, pero van perdiendo cosas esenciales. En ese punto, que es donde quiero también linkearlo contigo, porque muchas veces todo se reduce a las cifras, a la urgencia, a la eficiencia, a la eficacia, a resultados rápidos, pero cuando tú no tienes claridad de para dónde vas, cuál es el sentido de lo que estás haciendo, no te sirve absolutamente nada. Las movilizaciones sociales tienen eso. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objeto? ¿Es realmente un crecimiento en fortalecer la comunidad? ¿Es realmente mejorar la calidad de la educación? ¿Es realmente mejorar como sociedad? No. Absolutamente no. Pregunta rápida para el panel. Por lo tanto, espérate, déjame cerrar la idea. Entonces, preguntémonos, ¿para qué se hacen las cosas? Para no perder el rumbo. Y en ese sentido... O es manifestarse por manifestarse. Es manifestarse por manifestarse, y la gente hoy día creo que cada vez lo tiene más claro. Y eso a mí me da esperanza de que van a haber voces conscientes de que van a decir, ¿sabes qué? No, paremos. La Ivette ya recomendó su libro, Magdalena Mervilá, el libro recomendar rapidito. Bueno, justamente un poco también para contarles, mañana estoy invitada a hablar de libros con Christian Banken, y efectivamente hoy día estuve en un problema, porque me dice, mándame una lista de tus 10 libros favoritos.
chuta, yo estaba en mi biblioteca y empecé a mirar, entonces empecé a poner 1, 2 y después le fui cambiando los números. Pero sin duda, después de dar toda la vuelta, para mí, mi libro favorito de todas maneras, El Señor de los Anillos, y espero que hablemos de él. Así te conocí yo. De todas maneras, El Señor de los Anillos es extraordinario. 2014, pero amiga. la lista que yo puse para el programa de mañana, un poco para que vean, y podría haber seguido, porque de verdad es un tema que a mí me encanta, pero le voy a dar los números como se los puse. Y espero que mañana hablemos, ojalá, de todo. Pero yo puse 1, Señor de los Anillos. Número 2, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Número 3, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, paréntesis, amo todas sus obras. 4, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 5, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, paréntesis, amo casi todas sus obras. me lo estoy leyendo Número en 6, este momento. 1984 de George Orwell. 7, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. 8, La montaña mágica de Thomas Mann. 9, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es un ladrillo, pero es extraordinario. 10, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. 11, Frankenstein, Mary Shelley. Me encanta como 12, la Magda, Norte, yo le digo, Sur, Radio Magda, Elizabeth recomendación de un Gaskell. libro. Me tira 10, me da la explicación. 13 libros, Y se tira 13. 7 minutos de programa. Constanza V, recomendación de libro. A ver, de lo que leí en el verano, leí mucho en el verano El Lector, muy buen libro. Y de lo que estoy leyendo ahora, que lo volví a leer, Chile, una interpretación de su historia política. Son cuatro historiadores, Gonzalo Vial, Patricia Arancibia, Álvaro Góngora y Aldo Yávar, que cuentan, ¿cierto?, cada uno una parte de la historia de Chile. Extraordinario, me lo estoy volviendo a leer porque realmente vale la pena. A los que les gusta la política, en El Velador, El Manifiesto Comunista y Camino de Servidumbre de Hayek. Las dos ideas resumidas. Muchachos, se nos acaba el programa el día de hoy. Magdalena, Ivette, Constanza, muchas gracias por haber participado. Y nos vemos mañana porque jueves y viernes, recuerden, estamos en la conducción. Colorín colorado, te cuento acabado. Chao, chao, pásalo bien. Hasta mañana. Hasta mañana.